Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase virtual, yo soy Yaroli y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes acerca del análisis literario. ¿Qué es y cómo está estructurado? Un análisis literario es aquel texto que consiste en una evaluación para desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra. Es decir, como dice la palabra desmenuzar, es escudriñar y analizar a profundidad todas las partes que conforman la obra. Este trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones referentes a una obra literaria. Pero un análisis está compuesto por diversas partes. Posee una estructura canónica que abarca una introducción, un desarrollo y una conclusión, además de las bibliografías. ¿Qué se coloca en una introducción de un análisis literario? Bueno, se coloca una breve referencia del autor y la obra, así como a los antecedentes y al contexto en que se escribió la misma. En esta parte se expone la oración tópica que expresa la idea principal de la obra. En pocas palabras, se menciona cuál fue el autor que escribió esa obra, cuáles fueron los antecedentes brevemente en cuanto al contexto en que se escribió esa obra y no se puede quedar la idea principal o la idea tópica de la que trata la obra. Eso no puede faltar en una introducción. Seguimos con el desarrollo. En esta sección se desarrollan diversos párrafos, cada uno de ellos con su idea principal e ideas secundarias. Para el desarrollo se deben considerar varios aspectos que veremos más adelante. En pocas palabras, en el desarrollo lo que se hace es que se incluyen diversos elementos que van abordando cada uno diferentes aspectos de la obra o el cuento escogido. En una conclusión, que es el cierre del análisis, lo que se hace es ofrecer una idea crítica, una conclusión crítica, valga la redundancia, sobre la obra analizada y se reafirma la idea principal. Es decir, ahí yo lo que hago es que retomo esa idea central que yo mencioné desde el inicio, sintetizando todas las ideas expuestas. Además, se puede agregar en esta parte una opinión crítica, es decir, qué me pareció la obra, una valoración y una recomendación, es decir, si recomiendo esta obra para que otra persona la lea. En las bibliografías, lo que se agrega son las fuentes bibliográficas en las que se sustenta el análisis que dejen en evidencia la veracidad de las conclusiones. Lo que significa que en las bibliografías se agregan todas esas referencias, todas esas fuentes de las que yo me sustenté para mi análisis literario. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito más a profundidad cada una de las partes. La introducción mencionábamos que se hace una breve referencia del autor y una breve referencia de la obra, la idea central de lo que trata la obra. Aquí vemos un ejemplo de la obra La Mujer, escrita por Juan Bosch, y dice así: La Mujer es uno de los muchos cuentos cumbre de Juan Bosch, siendo este el primero que se publicó de su trayectoria como cuentista. Este cuento se basa en una tragedia rural dominicana. Fue escrito en 1933 y relata el maltrato al que han estado sometidas muchas mujeres desde tiempos muy antiguos. Aquí notamos inmediatamente la breve referencia del autor cuando menciona su nombre, Juan Bosch, y menciona que ese es uno de los cuentos más importantes y el primero de su trayectoria como cuentista. También menciona la fecha o el año en que fue publicado este cuento, que es 1933, y principalmente la idea de que esta obra trata del maltrato al que eran sometidas las mujeres. En pocas palabras, aquí vemos qué es lo que lleva una introducción. No tiene que ser muy larga y muy exhaustiva. En pocas palabras se puede decir esa idea súper importante que se necesita en una introducción de un análisis literario. Seguimos con el desarrollo. Como mencionaba al inicio, esta parte está estructurada por muchos aspectos diferentes que se deben tomar en cuenta y algunos de ellos son la bibliografía del autor, el marco histórico literario, la sinopsis de la obra, el argumento, los personajes, el tema o asunto de la obra, tiempo y espacio, recursos y figuras literarias y el narrador. Bien, veamos cada uno de ellos.
En la biografía del autor, como lo dice bien claro, se ponen datos relevantes acerca de la vida del autor, hitos importantes. Se menciona la fecha en la que nació, el lugar en el que nació o donde se crió. Se mencionan, puede ser, algunas de las obras principales de este autor e hitos importantes de su vida. No se ponen cuestiones innecesarias. Por ejemplo, mencionar en esta parte que fue bautizado en tal sitio, que sus padrinos eran tal y tal. Eso no es relevante para nuestro análisis literario. Esa parte no es tan importante para nosotros colocarlos en la bibliografía de nuestro análisis, que debe ser breve. Seguimos con el marco histórico literario. Como bien lo dice, marco histórico, aquí lo que se hace es encuadrar la obra. ¿Dónde fue? ¿En qué pasaba en la historia en ese momento en que esa obra se publicó o se escribió? ¿Cuáles eran los hechos históricos que enmarcaban o que bordeaban que el autor escribiera esa obra? ¿Qué pasaba en ese momento en que el autor escribió la obra? Seguimos con la sinopsis de la obra. Esta parte es sumamente importante, al igual que todas las demás. En la sinopsis de la obra se colocan las ideas puntuales que trata la obra, pero no se cuenta todo. No se cuenta el final de la obra, por ejemplo, porque no tendría gracia si en la sinopsis decimos todo lo que pasa, porque ya la persona no se va a sentir motivada a leer la obra. Entonces, siempre se debe tomar en cuenta que en la sinopsis se agregan ideas puntuales, pero nunca se agrega todo. No se agrega qué fue, en qué terminó, no se agregan esas ideas que desmotiven al lector, porque se deben agregar ideas que le llamen la atención, pero no que lo hagan perder el interés en la lectura. Cuando vemos una película, por ejemplo, en la descripción menciona las ideas centrales de la que trata la película, pero no cuenta toda la película. ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención de quien la va a ver. Esa es una sinopsis. Lo mismo pasa cuando son obras escritas. Ahora sí, en el argumento sí se tocan todas las partes de la obra. Se toca el inicio, se toca el nudo y el desenlace de ese texto de manera resumida y con las propias palabras del autor del análisis literario. No es un resumen que voy a tomar y voy a copiar 2 o 3 líneas y la voy a poner idénticas. No. Se hace con las propias palabras del autor del análisis. Se tocan todas las partes de manera resumida de esa obra con las propias palabras del autor de este análisis. Repito mucho eso para que lo tomen en cuenta. Seguimos con los personajes que participan en esa obra. Algunos pensamos que los personajes solamente, yo voy a tomar los personajes y los voy a escribir en una lista. No es así. Vamos a escribir el personaje, si era antagonista o protagonista, y vamos a describirlo según los datos que nos ofrece la obra. Si la obra dice que era un hombre alto, moreno y que tenía los ojos azules, bueno, pues vamos a escribir esa descripción en cada uno de los personajes según corresponda, claro. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el tema o asunto de la obra. Aquí se toma en cuenta de qué es que trata la obra, cuál es la temática que lleva esa obra, si es una obra de violencia, si es un cuento de amor, si es un cuento de desamor, si es un cuento de la venganza, de la soledad, dependiendo la temática que tenga esa obra. Por ejemplo, en La mujer de Juan Bosch, que la mencionamos desde el inicio, lo que trata es la violencia y el maltrato. Entonces ahí en esa parte se coloca esa temática de lo que trata la obra, el asunto. Pasamos ahora a lo que es el tiempo y el espacio. ¿En qué época se sitúan los hechos? ¿Cómo es el espacio? Mira, el tiempo, lo que vamos a observar es cuál era ese tiempo, qué pasaba en ese momento, cuál era la época en la que sucedían esos hechos. Y el espacio es en cuál ambiente se desarrolla esa obra. ¿Se desarrolla en un campo? ¿Se desarrolla en la ciudad? ¿Cuál era ese ambiente, ese espacio en el que se desarrolló la obra? Pasando a los recursos y figuras literarias, que son los que más utilizan los autores para embellecer sus escritos. Estos recursos, estas figuras pueden ser la metáfora, la descripción, la hipérbole, el hipérbaton, sinécdoque y un sinnúmero
bueno, sí tienen número, una gran cantidad de recursos y figuras literarias que el autor utiliza para llamar la atención en algún punto, para exagerar en algo, para que se vea más bonito, más estético. Finalmente, el narrador, el tipo de narrador, lo que nos hace referencia es a si el narrador está presente dentro de la historia, si es omnisciente o si está ausente. Es decir, si se narra en primera persona o se narra en tercera persona. Entonces vamos ahora a repasar rápidamente cuáles son los componentes de este desarrollo de un análisis, que son la biografía del autor, el marco histórico literario, la sinopsis de la obra, el argumento, que se tiene que tomar en cuenta las tres partes de la historia, inicio, nudo y desenlace, de manera asumida con las propias palabras del autor del análisis. Los personajes, quiénes eran y su descripción, el tema o asunto de la obra, de qué es que trata, cuál es la temática, el tiempo y el espacio, cuándo y dónde, los recursos y las figuras literarias y el narrador. Finalmente, para la conclusión, tenemos aquí un ejemplo que dice que La mujer es una obra de un gran contenido social porque retrata una situación de la miseria propia de las regiones más pobres de nuestro país. Puedo opinar que los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí notamos, como decía desde el inicio, que en la conclusión se colocan algunas opiniones o valoraciones o críticas o recomendaciones. Veamos aquí también, dice, la similitud con relación a nuestra realidad social se presenta esta situación hoy con tanta frecuencia. ¿Qué notamos aquí? Que el autor de esta conclusión hace una comparación entre la realidad actual de él y la obra. Esto también es muy válido y muy permitido en la conclusión de un análisis literario. Para la bibliografía, ya que es lo último en un análisis literario, se coloca, mayormente se usa el estilo o la forma APA, modelo APA de bibliografías, para nosotros entonces poner la referencia de dónde sacamos ese texto o en lo que nos fundamentamos para escribir nuestro análisis literario. Aquí tenemos algunos ejemplos. El estilo APA mayormente, la edición actual, pienso que es la número 6, se escribe de la siguiente manera. El autor, dentro de paréntesis la bibliografía, el año de publicación. Luego, el título de la obra en letras cursivas. Dentro de paréntesis, la edición, si tiene algún número de edición. Luego, la ubicación o el lugar donde se publicó esa obra. 2 puntos, la editorial que publicó la obra. Por ejemplo, aquí está Chacón Vargas, 2007, Procedimientos Cinematográficos, 4ª edición, Bogotá, Magisterio. Otro ejemplo que tenemos aquí es el de Brunner. Dice Brunner, 2011, Aprendizaje por Descubrimiento, el lugar y la edición, la editora. Entonces, lo mismo pasa con todas las bibliografías que son de libros. Ahora, cuando fueron fuentes digitales, se cita como el primer ejemplo que tenemos aquí, Herrera, la fecha en la que fue publicado en el sitio web, esa información, cuál es el tema que se trata en esa página, de dónde la saqué, cuál es la página, cuál es el nombre de la página web y el enlace. Aquí por último les muestro un esquema de un plan de escritura para un análisis literario con todas las partes que mencionaba anteriormente, la introducción, el desarrollo con todos los elementos que ocupa y la conclusión. Ha sido todo por mi parte, espero que hayan aprendido muchísimo y que esto les sirva para ustedes poder cada día aprender más y para poder poner en práctica lo aprendido. Es todo por mi parte, soy Yaroli Peña Gómez y nos vemos en una próxima. Bye.